Hola, mi nombre es Valentina Jiménez Vázquez del grado 11.3. Hoy les hablaré nuevamente sobre los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una alimentación sana y suficiente. Contextualizando un poco nuevamente, este derecho nos implica a que todas las personas deben de tener un acceso tanto físico y económico de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada, tanto en calidad como en cantidad, que esto nos garantice una vida digna, pero también una vida saludable. Hoy veremos por qué sucede esto y qué consecuencias nos trae. En el video anterior abarcamos factores de riesgo como lo son algunas enfermedades que genera, problemas estructurales que implican el uso del suelo y la degradación ambiental. También abarcamos los monocultivos, la expansión urbana y la pérdida de tierras agrícolas. Y los factores de riesgo que abarcaremos en este nuevo video nos ayudará a entender un poco con más facilidad por qué en nuestra sociedad muchas personas tienen un acceso más privilegiado a este derecho que otras. Nos enfocaremos en los factores sociales, económicos, políticos y ambientales que nos quedaron faltando en el video anterior. También hablaremos nuevamente un poco sobre las enfermedades, ya que las enfermedades es un tema bastante presente y algo que suele regularse mucho en nuestra sociedad, y más que todo, aunque las personas no lo sepan, es gracias a todos esos factores de riesgo que vinculan con el derecho a una alimentación sana. También veremos los datos recientes y su enfoque con los derechos humanos. Cuando hablamos del derecho a la alimentación, muchas veces se piensa solo en producir más comida o en mejorar la tecnología agrícola, pero en realidad es que uno de los mayores obstáculos para lograr este derecho son los factores políticos e industriales, y son de los que vamos a hablar en este momento, ya que estos condicionan al sistema global alimentario. Esto puede incluir decisiones de gobiernos, intereses corporativos, conflictos armados, corrupción y también ausencia de políticas públicas que sean eficaces. Tenemos como nuestro primer factor político es la falta de políticas públicas efectivas, que esta es una de las causas más profundas de la inseguridad alimentaria, ya que debido a su ausencia política nacional, no protegen de una mejor manera a la alimentación como un derecho del ser humano, ya que en muchos países, especialmente los que están como en vías de desarrollo, no existen como planes nacionales integrales que aborden la producción, la distribución y el consumo de alimentos desde un enfoque de una salud y también de la sostenibilidad. O si sí existen políticas públicas, estas no se implementan casi siempre de una manera adecuada, ya que suelen ser por faltas de recursos, pueden ser por corrupción o también por la voluntad política. Por ejemplo, algunos gobiernos subsidian cultivos industriales como la soya o la caña de azúcar, en lugar de subsidiar alimentos como frutas, legumbres o vegetales frescos. También no se promueve la educación alimentaria ni el acceso a alimentos frescos en zonas rurales o marginadas. Tenemos a la falta de regulación a la publicidad de comida chatarra o el etiquetado nutricional, que es muy importante y como se los expliqué, la publicidad engañosa engancha mucho a los jóvenes para que sigan por una vida que no es saludable. Tenemos como ejemplo de que en países como México o Perú, la implementación de etiquetas de advertencias en productos que son altos en azúcar ha enfrentado fuertes presiones de la industria alimentaria, ya que retrasa su debilidad de aplicación, de que muchas veces no dicen la cantidad real de azúcar y lo dañino que puede ser para nuestro cuerpo, sino que lo ocultan. Como segundo factor tenemos la producción y la mala gestión de programas alimentarios. La corrupción es un sistema político que puede afectar directamente al acceso de alimentos en poblaciones que sean vulnerables. Muchos programas de asistencia alimentarias, como lo suelen ser los comedores escolares, las despensas comunitarias o también los subsidios, no funcionan correctamente debido como a ciertas causas.
como los desvíos de recursos, las compras de alimentos con mal estado o también los sobreprecios. Tenemos también a la distribución desigual por favoritismos políticos. En lugar de responder a criterios de justicia social o necesidades reales, estos les suelen ayudar con el alimento, a veces que se use como una herramienta de control político o también de clientelismo. Aquí podemos ver un ejemplo en Venezuela. El programa de la CLAP, que son comités locales de abastecimiento y producción, este ha sido denunciado por entregar productos vencidos o de mala calidad, o incluso como una forma de un chantaje político, ya que solo se entrega a quienes apoyen el gobierno. Y como todos sabemos, Venezuela tiene un gobierno demasiado estricto y con un trasfondo muy oscuro. Como tercer factor tenemos los conflictos armados y también la inestabilidad política. Debido a todo lo de las guerras, los golpes de estados, los desplazamientos forzados y los conflictos internos, estos son factores que interrumpen un poco la producción agrícola. También destruyen infraestructura, dificultan la distribución de los distribuidos de cultivo, las reservas de los alimentos y también los sistemas de distribución, generando habitualmente como una catástrofe alimentaria. Como quinto factor tenemos el debilitamiento de la agricultura local y la pérdida de la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Básicamente esto es un derecho de que cada país y su comunidad puedan definir su política agrícola, priorizando la producción local de los alimentos sanos, sostenibles y también culturalmente apropiados. Sin embargo, en muchísimos gobiernos han optado por modelos orientados a la exportación, donde cultivan productos para el mercado global. Productos como lo suelen ser aguacates, flores, café, etc., en lugar de garantizar alimentos para su consumo interno. Esto afecta ya que esto reduce la disponibilidad local de los alimentos básicos y también encarece los productos para las propias comunidades. Así destruye la autosuficiencia alimentaria. Un ejemplo de esto es que en Guatemala gran parte de la tierra más fértil se usa para la producción de caña de azúcar y también para la palma africana, que básicamente estas están destinadas a una exportación, mientras tanto que la desnutrición infantil sigue siendo una de las enfermedades más altas en América Latina, más altas y a su vez más perjudiciales, como ya se los expliqué en las enfermedades que esto pueden desarrollar. Ahora, como sexto factor de riesgo, tenemos las condiciones impuestas por organismos internacionales y una deuda externa. Esto se explica en que muchos países con altos niveles de pobreza y hambre dependen de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, el FMI, o también suelen ser del Banco Mundial. Esto lo hacen para recibir préstamos y estos se deben implementar en reformas llamadas ajustes estructurales, como también reducir el gasto público, que esto significa que puede incluir el apoyo de la agricultura o también de la alimentación. Suelen eliminar los subsidios a productos básicos, abrir sus mercados a la competencia internacional y a su mismo tiempo también pueden debilitar a los productores que son nacionales. Estas condiciones profundizan la dependencia alimentaria, pero también limitan la acción de los estados y dejan la alimentación en manos del mercado. Un ejemplo es que en los años 90 varios países africanos dejaron de apoyar a sus agricultores debido a estas políticas, lo que aumentó la dependencia de alimentos importados y esto generó crisis alimentarias muy recurrentes. ¿Qué se puede hacer para enfrentar esos factores? De todos los factores políticos estructurales que hemos visto, la solución no está en la producción agrícola o el consumo consciente, sino que también está como en exigir transformaciones estructurales que garanticen el derecho a una alimentación. Pueden ser impulsar políticas públicas basadas en derechos humanos, combatir la corrupción en los programas alimentarios, fortalecer la agricultura tanto local y familiar, limitar el poder de los agronegocios y promover la diversidad agrícola.
apoyar la soberanía alimentaria respetando los saberes ancestrales. Y por último, se puede regular el comercio internacional de los alimentos, pero con criterios éticos, no solo comerciales. Factores sociales y culturales. Empezando por la educación alimentaria deficiente, ya que muchas personas no saben cómo armar una dieta equilibrada. Esto se debe a la falta de educación en nutrición desde muy tempranas edades. ¿Esto qué genera? Genera desconocimiento sobre proporciones adecuadas, interpretación de etiquetas, cómo cocinar los alimentos naturales de una forma saludable, y esto va principalmente en la educación que se le da a la nutrición. También tenemos a la publicidad engañosa y la cultura del consumo. Las empresas de comidas ultraprocesadas, como lo son los cereales, los refrescos, los alimentos azucarados, los snacks y la comida rápida, estas empresas invierten millones de dinero en publicidad y casi siempre suele ser dirigida a niños y adolescentes, ya que utilizan personajes animados, utilizan influenciadores en redes sociales, que es lo que en este momento está haciendo que todas las empresas en esto crezcan. También las promociones con juguetes o colecciones, y esta publicidad lo que hace es normalizar el consumo diario de productos con exceso de azúcares, exceso de grasa y sodio, y también moldeando desde una temprana edad los gustos y los hábitos que nosotros como jóvenes vamos a tener. También tenemos los cambios culturales. En muchas comunidades tradicionales, las dietas eran ricas en legumbres, en frutas, en vegetales y en granos locales. Pero también con el avance de la globalización y el modelo de vida urbana, se ha ido perdiendo prácticas alimentarias artesanales y se ha impuesto la comida rápida o industrializada por encima de una comida que nos permita tener algo más nutritivo. Factores económicos. Para nadie es un secreto de que la pobreza y la desigualdad es el mayor obstáculo de todas las personas para una alimentación sana y suficiente, ya que siempre es por falta de dinero. Las personas con bajos ingresos suelen priorizar los alimentos más baratos, como lo son el pan, las gaseosas, los fideos instantáneos o los snacks, en vez de reemplazar este tipo de alimentos por carne, pescado, frutas o algún vegetal fresco. Según el Programa Mundial de Alimentos en 2023, más del 40% de la población mundial no puede permitirse a una dieta saludable. En zonas rurales, la situación cada vez es peor, ya que incluso los alimentos producidos que son localmente muchas veces son exportados o vendidos a mejores precios en otras ciudades. Otro factor económico son los precios altos de los alimentos saludables. En muchos países los alimentos saludables son más caros que los ultraprocesados. Esto se debe a que los subsidios estatales que favorecen a la producción masiva de los cereales, los aceites y los azúcares, mientras que a la fruta, los vegetales o los lácteos tienen muchísimo menor apoyo fiscal. Un ejemplo, un litro de refresco puede costar menos que un litro de leche o de un jugo natural en muchos países de Latinoamérica. Otro factor económico y también muy importante es la inflación y las crisis económicas que surgen a través de eso. La inflación alimentaria es uno de los problemas más graves en la actualidad. Acá les voy a poner un ejemplo de que tras la guerra de Ucrania, que es una guerra que casi todos conocemos, el precio del trigo, el aceite y los fertilizantes subió en todo el mundo, pero afectando especialmente a países importadores como lo son Yemen o Haití. En las crisis económicas también los salarios no suben al mismo ritmo que los precios, lo cual limita el acceso a la comida nutritiva. Si las personas con bajos recursos reciben un salario bajo, pero cada vez los alimentos nutritivos suelen subir su precio, esto se va a hacer imposible a que las personas de bajos recursos tengan una misma alimentación a personas que tengan muchísimo más dinero. Y para terminar este video quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas que son recientes. ¿Para qué? Para fomentar un poco más la credibilidad sobre este tema y de todos los factores de riesgo que hemos venido hablando. Empezando por los costos comparativos y las disparidades por ingresos.
Los alimentos saludables costaban más del doble por caloría que los ultraprocesados en Reino Unido, y también que en los hogares con niños esto podría representar hasta el 70% de un ingreso disponible. En América Latina y en el Caribe, 27.7% de la población no se suele poder costar una dieta saludable, y no porque no quieran, porque como les digo, tras de un derecho que es fundamental para todas las personas, existen muchísimos factores que lo ponen en riesgo, factores tanto sociales, económicos, políticos, existen muchísimos. Empezando porque las crisis mundiales agravan la inseguridad alimentaria en un 100%. Tenemos de que en 2023 733 personas sufrieron de hambre crónica, y para terminar el 2024 2.33 mil millones, o sea el 29% de la población mundial, enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o también severa. La meta de la ONU para erradicar el hambre para el 2025 está estancada, ya que se esperaba que 582 millones sigan subnutridos. ¿Para qué? Para entonces las tendencias que no cambiaran. Tenemos de que la inflación y los efectos en la dieta. En Irán, los precios de alimentos como tan básicos que pueden ser el pan y el arroz han subido hasta 3.4 veces entre el 2011 hasta el 2025, mientras que en los salarios solo crecieron un 3%. Tenemos de que en Nigeria la inflación alimentaria alcanzó el 24% anual, forzando a que las familias de bajos ingresos renunciaran a dietas nutritivas. Estos datos del 2022 al 2025 refuerzan con una evidencia reciente y confiable cada uno de los factores que estamos analizando. Factores, como se los mencioné, que pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser ambientales y estructurales. Estos pueden servirte para fortalecer tus argumentos, añadir pesos estadísticos